421, entre redes y realidades. Un podcast para crecer juntos y compartir nuestras creencias a través de la salud mental. Hola a todos, esto es 421, entre redes y realidades. Comenzamos hoy un tema que a muchos les incomoda. Nos acompaña la psicóloga Yedani Contreras. Yedani, mucho gusto saludar. El tema de hoy es sanar no siempre es reconciliar. ¿Cómo defines tú sanar emocionalmente desde la psicología? Desde tu perspectiva, ¿cómo se definiría sanar? Yo podría definir sanar primeramente como un proceso propio, un proceso que se va a vivir de manera individual. Y ahora sí que ya si lo llevamos a palabras un poquito más sencillas, podría ser una curación emocional, digamos. Pero sí quería resaltar esto de que como es un tema propio, es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos. Nadie más va a venir a meter herramientas o algo para colaborar en ese tema. Somos nosotros los que tenemos que tomar esa propia responsabilidad. Así es que sanar no significa que la experiencia deje de doler por completo, pues, sino que deja de gobernar la vida emocional, pues, de tu persona. Entonces te tienes que hacer cargo, como tú dices, ¿no? Sanar implica integrar lo que hemos vivido, comprenderlo y recuperar. ¿Por qué crees que se asocia el sanar con perdonar o reconciliarse? Pues justamente con el hecho que estabas comentando ahorita. El sanar, pues, esa curación emocional de la que nos tenemos que hacer cargo nosotros mismos. Y bueno, ya ves que tanto se escucha esa frase de que perdono pero no olvido. Muchas veces, bueno, yo considero que la decimos desde un ángulo tal vez inadecuado o incorrecto, porque tal vez lo decimos desde la perspectiva del orgullo o del ego. Pero realmente sí tiene algo de cierto esta frase, porque a la hora de perdonar, que de igual forma es un proceso propio, es una integración de la experiencia, no precisamente que la vayamos a olvidar, porque nadie va a venir a borrarnos la memoria, ni a hacernos un lavado de cerebro para que se nos olvide lo que ocurrió. Y con el tema de la reconciliación, fíjate que sí, yo creo que es bien importante hacer esa distinción, ¿no? De que, por ejemplo, sanar y perdonar es un proceso que vamos a hacer nosotros, desde nuestra persona, desde nuestra responsabilidad. Para una reconciliación, que es básicamente la reconstrucción o la restauración del vínculo que por alguna razón se dañó, se ocupa de la colaboración de ambas partes involucradas, no nada más de una, porque de qué va a servir que una dé todo de sí si la otra parte no va a colaborar. ¿Sabes qué pasa también? Que volvemos a lo que casi siempre tocamos y que es el tema de lo cultural. Y es que culturalmente se nos enseñó que la armonía externa, el cómo quedar bien es más importante que la coherencia interna, pero se nos impone a veces. Muchas narrativas sociales confunden esa parte, ¿no? Confunden paz con reconciliación y no es lo mismo. Puede estar en paz tranquilamente consigo mismo, paz emocional, sin retomar el vínculo. ¿Crees que existe el duelo cuando la persona sigue viva? Claro. Porque es un proceso que la persona propia está viviendo, porque al final de cuentas perdió este vínculo. Tenía un grado de importancia para la persona y ahora ya no está. Tiene que vivir su proceso para aprender a reconocer que ya no está y que ahora que sigue, de que ahí no se va a terminar su proceso, ni su vida, ni su historia. Sí, definitivamente duele el perder. A lo mejor tenías idealizada una relación y no hablamos de pareja, a veces pasan las amistades. A mí me pasó honestamente con una amiga que era una amiga de la infancia, pero es que pasan los años y los caminos se vuelven una cosa contraria, ella para allá, yo para acá, en una ciudad, yo en otra ciudad, o sea, vidas totalmente diferentes y por alguna razón ya para mí no era tan saludable porque sentía que me arrastraba a una situación que ya quería yo dejar atrás. Entonces, a veces por nuestro bienestar, por nuestra salud mental, tenemos que marcar distancia con todo el dolor del mundo porque le tienes cariño, por todo lo que tú quieras. Entonces, de alguna manera como que muere esa relación, aquel ideal que tú tenías, ya pasó esa época, estás en otra situación. Y no se trata de menospreciar, sino de cuidar tu bienestar emocional, pues entonces ese sanar, ese corazón roto, ese duelo que tienes que procesar, no siempre se trata de una pareja, no siempre es de una relación amorosa, a veces puede ser una amistad, incluso familia, que se separan, que se dejan de hablar, a veces quieren obligar a un niño a saludar al tío y el niño no quiere saludarlo, por algo no quiere saludarlo, entonces tenemos que respetar el derecho de cada quien, porque estás precisamente en todo tu derecho
a no ir a lo mejor a una reunión, estás en todo tu derecho de no volver a un lugar donde a lo mejor te sentiste incómoda, etcétera. Entonces, no hay que relacionar el sanar, el reconciliarse, el perdonar como un todo y para todos, pero sí es bien importante que aprendamos a darnos cuenta que sí puede ser un duelo. ¿Cuál crees que sería la diferencia entre reconciliar y cerrar emocionalmente? Al momento de cerrar este vínculo, prácticamente estamos marcando un hasta aquí de esa relación, ya sea de amistad, familiar, de pareja, etcétera, porque era lo que comentabas hace un momento, que sí es muy acertado, que esto aplica para todo tipo de vínculos. A final de cuentas, los vínculos amistosos, familiares, etcétera, los vamos alimentando todos los días. De una u otra manera se van alimentando o dejando morir, ¿no? Y al momento de que se hace el cierre es marcar un hasta aquí. Y ahora, para una reconciliación es muy importante, como mencionábamos hace un momento, este reconocimiento de lo que pasó, por qué pasó, qué vamos a hacer para solucionarlo, o bueno, para arreglar las cosas, y marcar el límite para respetar los acuerdos a los que se llegue en el momento de una reconciliación. Llámese de cualquier tipo de vínculo, pero respetarlos. Sí, y es que aparte la reconciliación trae consigo o implica una voluntad, ¿no? De ambas partes. Exacto. Un cambio de ambas partes. Pero no siempre sucede así, o sea, a veces la otra parte nada más no. Y el cierre emocional lo tienes, exacto, nomás no coopera. Y entonces ahí es donde uno tiene que hacerse cargo de la parte que nos toca, porque ya ves que de la otra no va a avanzar el asunto. Entonces, ¿qué haces? Pues un proceso interno. Aceptar lo ocurrido, digamos que es donde va a entrar la situación de, a lo mejor no te das cuenta de inmediato que estás pasando por un duelo, pero es donde tienes que elaborar el duelo, procesar, establecer límites con o sin contacto con la persona. No implica reconciliarse, perdonar no implica que vamos a volver a ser amigos, entonces, o amigas o pareja. Entonces, esta parte me pareció importante mencionarla, ¿no? De la diferencia entre reconciliación y cerrar emocionalmente. ¿Cuándo crees que volver al lugar o reconciliarse puede ser dañino? Cuando, por ejemplo, ya se habían tenido situaciones previas a la que tal vez estalló el problema y la que hizo que se fracturara de esa manera el vínculo. Ya se habían tenido situaciones previas que eran esas banderitas rojas, que no faltaba una de las partes que daba como que la alerta, ¿no? De que, oye, es que esto no me está gustando, o ¿por qué estás haciendo esto? Ya lo habíamos platicado, etcétera. Y se sigue presentando esa situación. Entonces, regresar y volver a la misma situación es como la reflexión o la historia de la serpiente, ¿no? Por ejemplo, si a mí llega, ojalá no, ¿verdad? Pero si en el ejemplo, a mí llega y me pica una serpiente, yo no voy a ir a corretear a la serpiente, a irla a buscar hasta donde se haya ido a meter para exigirle una explicación del por qué me picaste o por qué a mí si yo no me lo merecía, o visto desde otra manera, irle a explicar por qué no merecía yo ser mordida por la serpiente, ¿no? Entonces, si ya sabemos qué es lo que está ocurriendo, ahora sí que qué sentido tendría regresar y volver. Más claro no lo pudiste decir. Bueno, es que definitivamente cuando hay violencia, cuando ya hay patrones, cuando hay manipulación, cuando ya te invalidan, cuando volver implica renunciar a ti misma o límites que no protegen tu salud mental, básicamente es definitivo que es lo peor que puedes hacer es regresar. Lo peor que puedes hacer es regresar. ¿Crees que es posible sanar entonces sin perdonar? Qué buena pregunta, fíjate. ¿Sanar sin perdonar? Yo pensaría que no, la verdad. Porque como decíamos, es un proceso que tú vas a vivir y que, bueno, en primera tienes que reconocer, ¿no? Lo que ocurrió para poderle poner nombre y entonces ver qué haces con eso, ¿no? Cómo lo vas a integrar ahora sí que a tu historia y a tu historia de vida. Entonces sería primero el perdonar para poder sanar, para poder poner, digamos, esa curita emocional ahí a la herida que se ha provocado. Fíjate que esto que dices es algo bien común en lo que caemos, porque volvemos a lo mismo, que culturalmente hablando es lo que se espera, pues que nos perdonemos a nosotros mismos para poder avanzar y perdonar a los demás. Pero ¿qué crees? Que perdonar a los demás no es un requisito. No es un requisito, pero sí nos tenemos que perdonar a nosotros mismos por haberlo regado, ¿no? Por equivocarnos, porque no somos perfectos, pero sí, el perdón no es un requisito clínico. Algunas personas perdonan, otras no, y ambas pueden sanar. Lo importante es que el resentimiento no gobierne tu vida, que no exista una solución. O sea, es que también está muy ligado a la religión. Pasa mucho con las familias, las mamás, las abuelas,
Cuando en aquella época en la que la religión lo era todo y lo gobernaba todo, y tienes que perdonar porque si no, que la venganza que mate el alma y que la envenena, o sea, en realidad no es un requisito. Desde la perspectiva clínica no es un requisito, perdonar no es requisito, pero sí sería lo ideal, ¿no? Entonces es como que lo que va a encaminar a que tú cierres ese proceso. Ya si la otra persona esté de acuerdo o no esté de acuerdo, se autoriza, ya es otro problema. No es mi problema, o sea, desde mi parte, desde mi perspectiva, aunque no es un requisito perdonarte a ti, me perdono yo. ¿Por qué? Porque no soy perfecta. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un límite saludable? Evitar a lo mejor ir con la familia, evitar pasar por cierto lugar para no pasar esta incomodidad. Ese evitar nace a lo mejor del miedo. Tenemos miedo a caer otra vez. Y buscas no sentir y buscas no pensar, entonces evitas ciertas situaciones. ¿Crees que el límite saludable nace de la conciencia y el buscar cuidarse o cuál es tu perspectiva sobre eso? Sí, de hecho sí, porque bueno, al final de cuentas sabemos que un límite es una acción que voy a tomar yo para cuidarme yo. Algo que tengo que hacer y que me corresponde, porque para llegar a este punto de poner un límite es porque ya tomé conciencia de que lo que pasa es que esta situación provoca que yo me sienta así, yo ya no me quiero sentir de esta manera, entonces tengo que hacer algo para solucionarlo o de cierta forma para evitar ese malestar. Justamente a mí me da muchísimo gusto que el día de hoy la mayoría de los jóvenes, la mayoría de las relaciones que se están dando ya están rompiendo ese patrón del que te decía ahorita de la parte familiar, porque ahora es mejor, o más bien es más común ver que los jóvenes elijan quién sí y quién no, y de repente si hablamos de redes sociales, que te bloquean, que no te hagan, como si no existieras en su mundo virtual, ¿no? Pero creo que están en todo su derecho, quien sea que lo haga está en todo su derecho. Ya no estamos en esas épocas en las que la familia, la religión mandaba. Si por alguna razón te incomoda alguien, te incomoda algo, no estás a gusto en un lugar, por problemas familiares de la índole que sea o con una amistad, estás en todo tu derecho, pues. Porque están priorizando las nuevas generaciones su salud mental sobre los mandatos familiares. Entonces, ¿por qué se les juzga cuando alguien elige distancia? ¿Tú por qué crees? Bueno, pues creencia a final de cuentas, ¿verdad? Desde la cultura hasta lo religioso, de que tenemos que vivir en esa perfección de paz, de armonía, de tranquilidad, entre todos, cuando sabemos que no es así, eso no ocurre. De hecho, bueno, no sé si convenga más que cortes esto que te voy a decir, pero me recordó. Como tú gustes. Ahorita que decías justamente de lo religioso, me acordé, no sé si lo has visto, un video que siempre me ha dado mucha risa de una película X, donde sale un personaje que está ejemplificando a Jesús, ¿no? Y sale alguien que llega así con su libretita, así, y como si le estuviera enseñando algo. Y dice, yo explicándole a Dios que el prójimo no colabora para que yo lo ame. Es como de que, híjole, es que ¿cómo te explico que no ¿cómo te ayudo si no te dejas ayudar? Así es. Sí. Yo creo que se rompen lealtades tradicionales, pero es válido y ni modo, hay que elegir distancia, aunque se malinterprete, porque nos pueden decir egoístas, nos pueden decir de mil maneras, pero sí estoy de acuerdo que priorice uno su bienestar emocional, su salud mental sobre cualquier mandato familiar. ¿Cómo crees que acompañar a alguien que decide no volver? ¿Qué implicaría? Escuchar sin intentar convencer, validar sin imponer narrativas. ¿Qué más crees tú que sería recomendable o cómo sería bueno acompañar a alguien en una situación en la que quiere sanar, pero no precisamente reconciliarse con la persona? Yo considero que es muy importante la validación de emociones, como justo ahorita lo que mencionabas. Muchas veces nosotros cuando no estamos mal, estamos conscientes de lo que somos capaces de hacer y de que somos de la calidad de persona a la que correspondemos, ¿no? Pero está muy padre, la verdad, que cuando tú brindas un acompañamiento a una persona, a esa persona en ese momento se le cerró el mundo, tiene su mente nublada, etc. Entonces tú con ese acompañamiento le puedes estar recordando, digamos, de cierta forma, que puede y que en algún momento va a salir de eso. Ahora sí que ese acompañamiento siempre va a ser muy importante, porque al final de cuentas la persona se puede sentir, digamos, un poco respaldada, pero siempre marcándole esa línea
de que es el proceso de él, de ella, y yo te voy a acompañar en tu proceso de adaptación. A lo mejor yo puedo estar aquí para ti, pero es un proceso que tú tienes que vivir. Tú tienes que vivir tu proceso. Y hay que respetar, como justamente tú estás diciendo, que cada proceso es distinto. Y el Y lleva su tiempo. acompañamiento, exactamente, y el acompañamiento no debe de presionar a reconciliar o a cualquier otra cosa. Entonces, justamente, pues bien lo dices, ¿no? Cada proceso, pues es diferente. ¿Qué frases bien intencionadas o qué cosas pueden ser dañinas? Por ejemplo, frases como, oye, pero es que es tu familia, oye, pero es que es tu amiga de toda la vida, ¿cómo no la vas a invitar? ¿O cómo no vas a ir? ¿O cómo vas a dejar de hablarle, no? Frases que suelen invalidar el proceso, pero no todo alejamiento es rencor, o sea, a veces básicamente te estás protegiendo tú. O sea, ¿tú qué más piensas? ¿Qué cosas crees que no ayudan, no cooperan para que el proceso se dé? Justamente eso, imponer las propias creencias o las propias narrativas para la otra persona y presionarlo. Sí, o sea, como si uno le fuera a meter prisa al proceso de la otra persona. Ujú. Al menos a mí lo que me parece mejor, acompañar a la persona y recordarle en este caso de que sabes que es que tú tienes que validar tu emoción, pero yo no te voy a meter prisa. Tú te vas a tomar tu tiempo y nada más sí quiero recordarte y sí quiero que sepas que yo aquí voy a estar para ti, pero que va a ser a tu tiempo. Y vas a llevar tu proceso a tu ritmo. Yo no soy quien ni para meterte prisa, ni para decirte cuánto tiempo vas a tardar en concluir, digamos, este tema. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que también se sana tomando distancia. Y a veces yo creo que es lo mejor. Y no se trata de que uno esté evitando la persona o la situación o el sentimiento, no se trata sino que a veces uno de verdad requiere tiempo para poder sanar justamente. Y no elegir no volver no te hace una mala persona. Sanar no siempre se parece como que, un reencuentro, ¿no? A veces se parece más a lo que hemos estado hablando hace rato, a un duelo y a una vida que ya no gira alrededor de lo que pasó, de la situación, que si fue en el caso, como te digo, de una amistad que se rompió, a veces ni siquiera se rompe como tal la relación, simplemente ya los caminos son diferentes. Y ya tus prioridades cambiaron porque pues ya no tienes 15 años, a lo mejor ya tienes 30. O sea, si tu responsabilidad a los 15 años era ir a la secundaria, a los 30 pues ya implica otras obligaciones y otros compromisos, ¿no? Que van mucho más allá a veces de nuestros propios deseos, pero es un compromiso que sabemos que tenemos que cumplir. Dando un ejemplo, ¿no? Pero no te hace una mala persona elegir otra cosa, así como cuando de repente te invitan a la fiesta y tú estás cansado, o sea, no estás obligado a ir, a veces tienes todo tu derecho de quedarte a descansar. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Hay que respetar el proceso de cada quien, porque cada proceso es distinto. Nadie asimila de la misma manera un duelo, una separación, un rompimiento, sea amoroso, sea con un familiar. Sanar no siempre es reconciliarse, así que hay que aceptar las cosas como son, desde la perspectiva de cada quien, o sea, desde tu propio contexto, lo que a ti te haga bien. Algo con lo que quieras cerrar, algún consejo, mensaje, recomendación, sugerencia que quieras dejar a alguien que a lo mejor ahorita está pasando por una situación así, se siente como ambivalente, ¿no? De que no sabe por dónde o cómo. Justamente cuando estaba haciendo las notas de lo que íbamos a platicar en este episodio, me encontré con una frase y yo dije, esta es la que le quiero decir cuando vayamos a terminar la grabación. De una frase que me gustó mucho que dice, sanar no significa que el daño nunca existió, significa que lo que una vez dolió ya no controla tu vida. Con eso digo todo. Exactamente, que el dolor no te gobierne, que la Exacto. situación no te gobierne. Eres mucho más que eso y pues tiempo al tiempo, como dicen, y a tu propio ritmo. Así que, Yedani, muchísimas gracias por tu participación, por tu intervención, siempre bien atinada, bien cálida. Muchísimas gracias por aceptar. Y pues aquí estamos. Esto fue 421 entre redes y realidades. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Esto fue 421 entre redes y realidades.